¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de Elías es tan misteriosa y poderosa? Si eres cristiano, prepárate, porque lo que será revelado aquí puede transformar la manera en que ves tu fe. Muchos creen conocer a Elías, pero la verdad que está detrás de sus acciones y milagros es mucho más profunda de lo que imaginamos. Pocos entienden el significado oculto de su viaje, y aún menos comprenden lo que esto significa para sus propias vidas. Pero atención, lo que estás a punto de descubrir va más allá de simples historias bíblicas. Es una revelación que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Y lo más sorprendente es que lo que ocurrió con Elías sigue impactando a los cristianos hoy en día de maneras que jamás esperarías. No pierdas esta oportunidad de ver la verdad tal como es. Vamos juntos a desvelar el misterio que Dios ha revelado cuidadosamente. Elías era un profeta que no temía enfrentarse al poder. En medio de una sociedad dominada por ídolos y corrupción, desafió al rey Acab anunciando una severa sequía. Lo que más impresiona aquí es que Elías sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Era solo un hombre, pero su fe era inquebrantable. Esto nos enseña algo profundo. En momentos de crisis, el verdadero poder de un cristiano se revela en su confianza en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La sequía que anunció no fue solo un fenómeno natural, sino una prueba de su misión divina. Durante este periodo de sequía, Elías no solo enfrentó la ira de Acab, sino también el desprecio del pueblo que no comprendía su papel. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él. Imagina a alguien en el desierto sin recursos ni aliados visibles, pero aún así protegido milagrosamente. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado batallas que parecían imposibles y, aún así, recibimos provisión divina de formas inesperadas? Al igual que Elías, tal vez lo que necesitemos hoy sea una fe valiente. Lo más interesante es que, a pesar de toda la tensión, Elías sabía que su destino estaba marcado por algo mayor. La severa sequía fue solo el comienzo de una serie de eventos que demostrarían el poder de Dios de manera extraordinaria. Elías sabía que, incluso ante las adversidades, el camino que estaba recorriendo lo llevaría a algo revelador, algo que todo cristiano debería conocer. Pero lo que sucede después de esta sequía es aún más impresionante. Elías, después de anunciar la sequía, fue llevado a un lugar donde la lógica humana diría que moriría de hambre. Pero Dios lo sorprendió con una provisión inesperada. Cuervos le trajeron alimento junto a un arroyo. Esto parece sacado de una historia fantástica, pero en realidad muestra cómo Dios utiliza hasta los medios más insospechados para cuidar de los suyos. A veces, en los momentos de mayor escasez en la vida, la respuesta viene de las formas más improbables. ¿Te has planteado que, al igual que los cuervos alimentaron a Elías, aquello que menos esperas puede ser la solución que Dios está enviando? Pero la historia no termina ahí. Cuando el arroyo se secó, Elías fue guiado a una viuda que estaba a punto de perderlo todo. Lo increíble es que, en lugar de solo recibir, Elías fue el canal para una bendición mayor. La harina y el aceite de la viuda, que estaban a punto de agotarse, se renovaron milagrosamente cada día. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, podemos ser usados para bendecir a otros. Al contrario de lo que el mundo enseña sobre la escasez, el reino de Dios revela abundancia a través de la fe. ¿Qué sería del cristiano si no fuera por la certeza de que Dios proveerá incluso cuando todo parece imposible? Esta provisión milagrosa, tanto para Elías como para la viuda, muestra que el plan divino va mucho más allá de lo que podemos ver o entender. El misterio detrás de estas acciones revela la mano de Dios operando de manera sutil, pero poderosa. Y todo esto nos prepara para un evento aún más impactante, donde la fe de Elías será puesta a prueba de una manera aún más profunda. La muerte del hijo de la viuda trajo un desafío inesperado para Elías. Imagina la tensión en ese momento, una madre que ya lo había perdido casi todo y ahora enfrenta la pérdida de su único hijo. Elías, sin embargo, no se desespera. Hace lo que todo cristiano debería hacer en momentos de crisis. Ora con fervor, con una fe inquebrantable y clama a Dios por un milagro.
Y es aquí donde el misterio de la vida y la muerte se revela de manera extraordinaria. Dios escucha la oración de Elías y el niño vuelve a la vida. Este es uno de esos momentos que trascienden la comprensión humana. Este episodio nos enseña que la oración ferviente tiene un poder que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando nos enfrentamos a lo imposible, lo que a menudo nos falta es la disposición para confiar plenamente en Dios. Elías sabía que su misión no terminaba con la muerte del niño y actuó conforme a su fe. Esto puede parecer distante de nuestra realidad, pero ¿qué pasaría si, en los momentos más oscuros de nuestra vida, entregáramos todo en manos de Dios? Tal vez lo imposible se volvería posible. La resurrección del niño no fue solo un milagro aislado, sino una demostración del poder de Dios a través de Elías. La conexión entre la fe y el milagro es algo que todo cristiano necesita comprender profundamente. Pero lo que viene después en el camino de Elías es algo aún más intenso, un verdadero enfrentamiento entre la verdad y la mentira, donde el poder de Dios será nuevamente revelado de manera sorprendente. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de uno de los eventos más dramáticos y poderosos de la historia de Elías. Él, solo, desafió a cientos de profetas de Baal, un falso dios adorado por la nación. Imagina la presión que enfrentaba Elías con toda la nación observando. Pero, confiado en la supremacía de Dios, organizó un desafío sencillo pero devastador. El Dios verdadero respondería con fuego del cielo. En ese momento, Elías mostró que no hay espacio para la duda cuando se trata de la fe cristiana. Sabía que el Señor revelaría la verdad de manera incuestionable. Los profetas de Baal clamaron durante horas, sin éxito, gritaron, se cortaron, intentaron todo, pero Baal no respondió. Elías, con tono irónico, incluso sugirió que su Dios estaba ocupado o dormido. Y cuando llegó el turno de Elías, hizo algo aún más audaz. Ordenó que se empapara el altar con agua, haciendo que cualquier fuego pareciera imposible. Entonces, oró. El resultado, un fuego celestial descendió, consumiéndolo todo, incluso el agua. Esto nos recuerda que, cuando Dios se manifiesta, no deja dudas sobre su poder. Este enfrentamiento fue más que un milagro, fue una revelación de que Dios no solo escucha, sino que responde. Elías no estaba allí solo para probar algo a Acab o al pueblo, sino para mostrar que el Dios verdadero es aquel que actúa de manera sobrenatural. Y esta historia abre un espacio para reflexionar. ¿En cuántos momentos de nuestra vida esperamos que el fuego del cielo descienda, que algo sobrenatural ocurra? Pero esta travesía de Elías aún no ha terminado. Lo que viene a continuación traerá una transformación aún más profunda. Después del poderoso enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías volvió a orar, esta vez pidiendo lluvia. La sequía que había asolado la tierra durante años estaba a punto de terminar. Lo curioso es que, incluso después de un milagro tan grande, Elías no dejó de actuar con fe. Subió a la cima del monte y comenzó a orar sin cesar, enviando a su siervo varias veces para verificar si había alguna señal de lluvia. Elías sabía que, al igual que Dios había enviado fuego del cielo, también enviaría la lluvia. Esto es un recordatorio de que, como cristianos, debemos perseverar en nuestras oraciones, incluso cuando el resultado aún no es visible. Con cada intento, el siervo de Elías volvía diciendo que no había señal de lluvia. Pero Elías no se dio por vencido. Finalmente, después de mucha perseverancia, el siervo regresó con la noticia de que había una pequeña nube en el horizonte, del tamaño de la mano de un hombre. Para cualquier otro, eso parecería insignificante, pero Elías sabía que era el comienzo de algo grande. Así ocurre también en nuestras vidas. A veces, el comienzo de las mayores transformaciones llega en forma de pequeños signos, casi imperceptibles. El secreto está en no ignorarlos. Y, como Elías predijo, esa pequeña nube pronto se convirtió en una gran tormenta, trayendo la tan esperada lluvia. El fin de la sequía fue otra demostración del poder de Dios en respuesta a la fe de Elías. Este episodio nos enseña que, incluso en los periodos de mayor sequía espiritual, la respuesta de Dios puede estar en camino, a menudo en formas pequeñas y aparentemente insignificantes,
Pero el viaje de Elías no termina aquí, y lo que viene a continuación revelará un lado aún más humano y vulnerable del profeta. Después de sus grandes victorias, Elías experimentó un momento de profundo desespero. La reina Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, amenazó con quitarle la vida. Elías, que había enfrentado reyes y dioses falsos, huyó con miedo y se refugió en el desierto. Allí, bajo un árbol, se rindió al desánimo, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Este es un momento sorprendente, porque nos muestra que incluso los más grandes hombres de fe tienen sus momentos de debilidad. Incluso aquellos que han presenciado milagros pueden sentirse abrumados. Esto nos hace reflexionar sobre cómo, en nuestra propia vida cristiana, el desánimo puede surgir, pero también que Dios nunca nos abandona. En lugar de reprender a Elías por su debilidad, Dios envió un ángel para fortalecerlo. El ángel le trajo comida y agua, dándole fuerzas para continuar. Este gesto simple nos enseña algo profundo. En los momentos en que nos sentimos derrotados, Dios a menudo nos sostiene de maneras pequeñas pero significativas. A veces puede ser a través de la palabra de un amigo, una oración inesperada o incluso un momento de paz que sentimos sin explicación. Al igual que Elías, debemos permitirnos ser fortalecidos por estos momentos, sabiendo que son un regalo divino. Revitalizado, Elías fue conducido al monte Horeb, donde tuvo un encuentro profundo con Dios. Allí, en una cueva, Dios le habló, no a través de un terremoto, un fuerte viento o fuego, sino a través de una voz suave. Esto nos recuerda que, a menudo, las respuestas que buscamos llegan en el silencio, en el momento en que estamos más vulnerables. Pero lo que sucede a continuación en la vida de Elías es aún más extraordinario, mostrando que Dios estaba preparando algo grandioso para el final de su viaje. El final del viaje de Elías es uno de los momentos más enigmáticos y poderosos de toda la Biblia. Después de todos los desafíos y victorias, Elías no experimentó la muerte como los demás. En lugar de eso, fue llevado al cielo en un torbellino de fuego, en un carro celestial. Este momento no solo demuestra lo cerca que estaba Elías de Dios, sino que también revela algo profundo para todos los cristianos. La recompensa divina puede llegar de maneras que ni siquiera imaginamos. Elías tenía una misión especial, y Dios lo honró de una manera única. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe, y cómo, a menudo, somos llevados por caminos inesperados. Lo curioso es que, momentos antes de su ascensión, Elías estaba con Eliseo, su sucesor, quien presenció todo. Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de partir, y la respuesta fue audaz: una porción doble de tu espíritu. Esta petición muestra lo mucho que Elías inspiraba a quienes le rodeaban. Su vida y su fe eran tan poderosas que su legado continuaría a través de otros. Y esta es una lección esencial. Nuestras acciones de fe no impactan solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos observan, a aquellos que caminan a nuestro lado. Al igual que Eliseo recibió el manto de Elías, que simbolizaba la transferencia de poder espiritual, nosotros también podemos dejar un legado de fe para los que nos rodean. La ascensión de Elías no fue solo el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Israel y para Eliseo. Y esto nos hace pensar: ¿estamos preparados para el momento en que Dios nos llame a algo aún mayor? Con esta increíble ascensión, una nueva era comienza, y la vida de Elías permanece como un gran misterio revelado para todo cristiano que busca comprender los caminos de Dios. Ahora que conoces el misterio detrás de la vida de Elías, la pregunta que queda es: ¿qué harás con este conocimiento? No basta con saber, es necesario aplicar estas lecciones en tu vida cristiana. ¿Estás dispuesto a tener la fe audaz de Elías? ¿A confiar en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parece imposible? Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas un milagro, donde necesitas provisión, y recuerda el ejemplo de Elías. ¿Qué es lo que te impide vivir la plenitud de tu fe? El desafío está lanzado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre estas revelaciones profundas y cómo aplicarlas en tu caminar, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones.
No te pierdas los próximos vídeos que te ayudarán a profundizar aún más en el propósito que Dios tiene para ti. Dios aún tiene mucho por revelar.